Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que se están conectando y sobre todo muy en especial a nuestros y nuestras ponentes en el día de hoy. Nuestro ciclo formativo de la ergonomía y aspectos psicosociales en el teletrabajo. Es un ciclo en uno de la webinar, del ciclo de webinar sobre teletrabajo desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de la UICM. La UICM es la Unión Interprofesional de Madrid, que es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a los colegios profesionales de esta comunidad, así como aquellos nacionales y supraautonómicos que tienen sede en Madrid, que representan a cerca de 400.000 profesionales colegiados de los diferentes sectores, tales como la ciencia, economía, jurídica, sanitaria, social, arquitectura e ingeniería, que fue concedida para abordar cuánto tienen en común dichas profesiones. Y en esta webinar, para nosotros es un placer contar con este plantel de profesionales que voy a mencionar a continuación y que luego voy a darle paso a nuestra primera ponente. Los que intervienen en la webinar, tal cual han visto en la programación, Silvia Termenón, Isabel Aranda, Pablo Herrera Jiménez, Nieves Martínez y Ana Ortiz. A continuación, también queremos destacar, por favor, el que tenga el micrófono en sonido, por favor, le solicitamos que lo muten. Que vamos a hablar del teletrabajo, y es de decir que el teletrabajo existe antes de la pandemia del COVID-19, pero el COVID aceleró de una manera exponencial. Se está escuchando con mucho ruido, por favor. Mutear los micros, por favor. Aunque el teletrabajo ya existía antes de la pandemia, el COVID-19 ha acelerado la adopción del trabajo a distancia, obligando a la implantación forzosa del teletrabajo durante el confinamiento a la mayoría o en general a todas las empresas y más aquellas que se lo podían permitir. El teletrabajo ha demostrado ser una herramienta importante para garantizar la continuidad operativa en tiempos de pandemia y se está consolidando como alternativa para muchos trabajadores en muchas empresas. Entre sus beneficios se incluyen la reducción del tiempo de desplazamiento, la mayor oportunidad de conciliación, pero también puede conllevar riesgos que deben preverse y prevenirse. Y para eso tenemos este ciclo de conferencias y además tenemos estos profesionales que nos van a explicar cómo manejarlo. En esta tarde tenemos nuestra primera ponente, Silvia Termenón, Cuadrado, cuya formación es licenciada en Sociología de la Universidad de Salamanca. Para no extenderme mucho, Silvia tiene la formación en Máster Superior en Prevención de Riesgos Laborales con las 3 especialidades. Tiene también otras especializaciones de auditora y perito judicial en prevención de riesgos laborales, máster en dirección de recursos humanos del Colegio Oficial de Politólogos y Sociólogos y una amplia experiencia en diferentes empresas del sector privado. Silvia, solo decirte que bienvenida, que gracias por aceptar nuestra invitación y que somos todo tuyo. Tendremos una participación en un tiempo estimado entre 12 y 15 minutos, cuando te falten 2 minutos para ir terminando tu exposición. Te lo avisaremos y le pediremos a todos a todos y a todas los que se han conectado en esta tarde que pongan su micro en mute y que apaguemos cámara, que no encendamos las cámaras y que las preguntas las vamos a dejar para el final de todas las exposiciones. Muchísimas gracias, buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias. Antes de nada voy a compartir pantalla para empezar la exposición.
Perfecto. Bueno, el tiempo es reducido. Vamos a hablar de teletrabajo y riesgos psicosociales, una de las patas más importantes que hay en materia de prevención a la hora de abordar el teletrabajo. Es importante saber de qué hablamos cuando hablamos de estas dos materias. Hablamos de teletrabajo, lo que recoge la ley 10 del 2021, ¿vale? Teletrabajo regulado. Y de riesgos psicosociales estamos hablando de factores de riesgo psicosocial, no de otras cosas, no de sus consecuencias. ¿De acuerdo? Desde el punto de vista de la prevención, tenemos que evaluar la exposición a los riesgos, no medir las consecuencias, ¿de acuerdo? Y tenemos que ver el teletrabajo como una forma de organización más del trabajo, no como una medida de conciliación de la vida laboral y personal. Estas dos matizaciones son importantes para abordar desde el punto de vista de prevención una manera correcta de gestionar estos dos temas y cumplir las expectativas de lo que se espera. ¿De acuerdo? El teletrabajo en entorno desde el punto de vista de los riesgos psicosociales, para abordarlo de una manera un poco más concreta, tenemos que ver los aspectos que tiene diferenciadores con otras maneras de organizar el trabajo. Y aquí las empresas, las organizaciones tienen una oportunidad de oro porque están echando a andar con la implantación del teletrabajo. Por lo tanto, tienen la oportunidad de hacer prevención en diseño desde el minuto cero. Y desde el punto de vista de riesgos psicosociales esto es muy importante porque desde cero, desde la planificación, vamos a meter ya las medidas organizativas, los mecanismos de gestión del tiempo, de control, cómo va a ser el contenido del trabajo, la definición de las tareas, cómo se van a distribuir las cargas. Todo desde una fase de diseño. ¿De acuerdo? También es muy importante la formación y la información en el entorno de teletrabajo. La no presencialidad hace que se tengan que reforzar y es muy importante que se forme al personal teletrabajador en factores de riesgo psicosociales. Hay que pensar que son la principal herramienta, la principal fuente de información de los técnicos de prevención para evaluar. Por tanto, cuanto más formados estén, mejor será la información que devuelvan para hacer las evaluaciones de exposición a riesgos psicosociales. Por otro lado, en entorno de teletrabajo también hay que tener muy presente el concepto de idoneidad. Hay que tener claro que no todos los trabajos son teletrabajables, por decirlo así, que no sé si existe la palabra. Es decir, no todas las tareas son susceptibles de hacerse desde casa con este enfoque de teletrabajo, ¿vale? Pero también hay que tener en cuenta que no todas las personas reúnen las condiciones para teletrabajar y tampoco todos los mandos o gestores tienen la capacidad de gestionar personas en teletrabajo, ¿de acuerdo? Pero tampoco no todos los entornos físicos son susceptibles de ser en teletrabajo. Por lo tanto, esto la organización tiene que identificarlo y, si lo considera, poner las medidas necesarias para corregirlo. Una persona o un mando que no tiene las condiciones adecuadas para gestionar un equipo, se le puede formar, se le puede ayudar para que llegue ahí. ¿Vale? En entorno de teletrabajo, las organizaciones también tienen que potenciar mucho la comunicación. La comunicación es muy importante a la hora de modular los factores de riesgo psicosocial. ¿Vale? Y esta comunicación tiene que ser bidireccional, efectiva y ágil. Y para el personal que está en teletrabajo tiene que ser en horizontal, con los compañeros, tiene que ser en vertical, con la jerarquía, pero también tiene que ser con otros departamentos de la organización, con recursos humanos, con el servicio de prevención, con el departamento de informática, con los representantes de los trabajadores. Por lo tanto, se tiene que contemplar un plan de comunicación y tendrá que poner las herramientas necesarias para que esto funcione. ¿De acuerdo? También tenemos que fijarnos mucho en la evaluación de riesgos. Y esto nos lo dice la ley también, que no es muy común que hablen la normativa de evaluación de riesgos psicosociales en detalle. Pero tenemos que tener en cuenta sobre evaluación y teletrabajo se ha escrito mucho y se ha hablado mucho, el domicilio, no se puede entrar. Para abordar los riesgos psicosociales no es un impedimento grande. La mayoría de las evaluaciones ya se hacen con recogida cuantitativa de información. Y, eh, y por ejemplo, si necesito apoyar las evaluaciones, pues puedo hacer entrevistas a través de, pues como estamos haciendo ahora, de una plataforma de Zoom, o aprovechar los días de presencialidad. ¿De acuerdo? Y por otro lado, las metodologías a emplear es muy probable que lo que ya existe, que lo que está en el mercado, que por ejemplo el instituto para el que yo trabajo, las herramientas que pone a disposición me sean válidas para evaluar los factores de riesgo psicosocial en entorno de teletrabajo en mi organización. De ahí la importancia que tiene de conocer bien los métodos y qué me pueden ofrecer.
Y dado que estamos ante un entorno de trabajo nuevo para la organización, la revisión constante es muy importante. Se tienen que hacer acciones de seguimiento continuo para ver que lo que yo estoy implantando se está haciendo bien. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí es importante centrarnos ya en los factores de riesgo psicosocial en entorno de teletrabajo. ¿Vale? El tiempo es muy limitado. Aquí estamos viendo 11 factores de riesgo. ¿De acuerdo? Los 9 primeros, los que están en la parte superior, corresponden al método del Instituto de Evaluación FSICO, que está recogido en la NTP 926, ¿de acuerdo? Y los dos de la parte de abajo son dos factores que se han añadido porque, bueno, las realidades laborales, los entornos de trabajo cambian, y en el año 2008 se publica la NTP 1123, donde se incluyen estos dos riesgos nuevos dentro de las nuevas formas de organización del trabajo, ¿de acuerdo? Es importante que, bueno, si bien aquí este gráfico o esta tabla está representada con líneas discontinuas que rompen un tiempo, o sea, un factor de otro, los factores psicosociales no son estancos, son permeables entre ellos, interactúan entre ellos. Por lo tanto, si yo voy a llevar a cabo una acción o algo sobre un factor, hay que tener en cuenta que me puede repercutir en otro, casi seguro que me va a repercutir en otro, de manera positiva o de manera negativa. Eso tengo que medirlo. De ahí la importancia de las revisiones periódicas. ¿De acuerdo? La ley 10 del 2021 del trabajo a distancia nos habla a lo largo de todo el texto de 6 factores a los que hay que prestar especial atención. Y vamos a verlos y ver en qué factor que nos ofrece este método del instituto, como otros métodos que hay en el mercado, tienen sus factores. Analizándolos en detalle vemos lo que hay detrás de cada uno y qué nos mide. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la ley nos dice que tenemos que hacer especial atención a la distribución de la jornada. Por lo tanto, en este caso tendremos que analizar el factor tiempo de trabajo en más detalle, pero no solo el factor tiempo de trabajo. La distribución de la jornada también me afecta a la conciliación. También tengo que analizar el factor participación, supervisión. El trabajador ha participado, se le ha preguntado, se le ha consultado de cómo se va a distribuir la jornada. Eso es muy importante. Ese factor también nos lo va a decir. ¿De acuerdo? La ley también nos dice que tenemos que analizar los tiempos de disponibilidad. La flexibilidad que nos trae el teletrabajo no significa que sea una disponibilidad permanente. ¿De acuerdo? Eso tenemos que verlo nuevamente en el factor tiempo de trabajo, pero posiblemente también en el factor carga de trabajo, en la parte a lo mejor tanto cualitativa como cuantitativa, pero también en el factor conciliación, es muy importante. ¿De acuerdo? También nos dice la ley que tenemos que analizar la garantía de los descansos. Para ello tenemos que ver que hay una política de desconexión digital en la organización, que esa política es la adecuada a cómo funciona, que esa política se ha divulgado y que los trabajadores la conocen y que hay alguien que vela porque se cumpla. ¿De acuerdo? Y esto se puede ver en diferentes factores, ¿de acuerdo? Igual que se puede ver los otros elementos, ¿de acuerdo? También nos dice, aquí nos aporta dos elementos que hasta ahora pues, no era por lo general que se introdujeran. Por otro lado, nos introduce que hay que analizar el riesgo de fatiga informática. En entorno de teletrabajo son herramientas prevalentes, los entornos TIC, ¿de acuerdo? Si bien muchas veces en oficina también, el hecho de tener cerca personal que nos pueda echar una mano, desde compañeros hasta el técnico de informática, el estar en el domicilio, esto lo puede hacer un poquito más complicado. ¿De acuerdo? Y esta fatiga informática nos puede venir marcada por dos situaciones, bien por un uso continuado y excesivo de las herramientas TIC, pero también puede venir por los elementos que se generan, por los problemas o las averías que se generan por el uso continuado de estas herramientas. ¿De acuerdo? Y para analizar este factor de una manera adecuada es importante tener en cuenta una variable a la hora de llevar a cabo la evaluación, y es establecer como unidad de análisis la edad. La incidencia que tiene este riesgo de fatiga informática o cómo se abordan determinadas situaciones, errores o fallos o actualizaciones de sistema, me va a venir, es probable que me venga bastante condicionada por la edad del personal en teletrabajo. ¿De acuerdo? Las nuevas generaciones, 20, 30 años, tienen mucha más facilidad. Han nacido con un iPad en la mano. ¿De acuerdo? Pero es probable que trabajadores de más edad que se plantean el teletrabajo para determinados días puede que les genere cierto rechazo estas situaciones. Hay que ver
cómo las prevé la empresa, qué herramientas establece para corregirlas y una vez que están implantadas hay que medirlas. Y para ello tenemos que fijarnos en el factor medio ambiente. El factor medio ambiente tiene una doble vertiente. Estamos hablando, por un lado, del medio ambiente físico, el entorno de trabajo en el que yo desempeño mis tareas, es decir, la disposición del mobiliario y demás, influye también sobre los factores de riesgo psicosocial. Si yo no tengo un entorno adecuado, si la organización no me ha dado unas pautas o no me ha facilitado los medios, yo puede que no esté todo lo bien que debiera de estar. Y esa falta de condiciones físicas adecuadas son factores que cargan de manera negativa, son elementos negativos, ¿de acuerdo? Pero este medio ambiente, este factor medioambiental también tiene la parte tecnológica, que es la que tenemos que mirar para analizar el riesgo de fatiga informática que nos dice la Ley 10 del 2021. ¿Vale? Y por último nos dice que tenemos que analizar un elemento importante que son los distintos tipos de acoso. ¿De acuerdo? Bueno, todos sabemos que el acoso se puede dar tanto sobre hombres como sobre mujeres, si bien es de manera prevalente que se da sobre las mujeres. Hay que tener en cuenta qué herramientas estamos utilizando para evaluar los factores de riesgo psicosocial. El FSICO, el método del instituto, el que yo propongo, en este caso, no es una herramienta que nos vaya a medir el acoso que se da en la organización, porque no es una herramienta que lo mide. Para ello se tienen que utilizar herramientas específicas, pero sí nos va a dar información de cómo está mi organización en este tema. Por ejemplo, explorando el factor relaciones y apoyo social. ¿De acuerdo? Es importante para analizar de manera correcta este tema, lo que nos plantea la ley, los distintos tipos de acoso, cómo se dan. Perdona, Silvia, Sí, un minuto y medio. perfecto, ya termino. Es importante que la evaluación se aborde también incluyendo al menos otra unidad de análisis más. Aparte de la edad, que ya habíamos comentado, incluir la variable género. ¿De acuerdo? Es importante para analizar este elemento que nos dice la ley, que es la incidencia del acoso en la organización, pero también es importante ver cómo la incidencia de la parte física del factor medioambiental puede influir de manera diferencial sobre los hombres y sobre las mujeres. Hay indicios a pensar que la incidencia es mayor en las mujeres que en los hombres. Bueno, pues cuando se aborde la evaluación es importante tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Podríamos hablar mucho de los 11 factores, de cómo analizarlos en entorno de teletrabajo. El tiempo es limitado. Bueno, yo estoy dispuesta a contestar cualquier pregunta si alguno de vosotros después al finalizar tenéis alguna duda. Y bueno, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Silvia, que es de decir que hemos contado con la experiencia de una técnica de la Unidad de Psicosociología del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Tal como tú has comentado, dejamos la opción de que todos y todas hagan en el chat, dejen sus preguntas en el chat y al final de la jornada pues se las podemos contestar. Muchísimas gracias, Silvia. Y si quieres aportar algo, vete preparándolo para la conclusión. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a darle paso a nuestra segunda ponente, nuestra estrella Isabel Aranda. Mira qué hermosa está. Isabel es doctora en psicología organizacional, psicóloga experta en coaching, coach ejecutiva, vocal del colegio de psicólogos, de psicóloga en el trabajo en la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, con una experiencia de más de 25 años en el ejercicio profesional, en el desarrollo de personas como directora y consultora. Actualmente, desde su empresa Escuela de Evolución Emocional, es escritora, conferenciante, docente universitaria de posgrado en Universidad Nebrija y otras universidades, escuelas de negocio. Isabel, hay que decir que para nosotros es un placer tenerte aquí, que además eres miembro de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales de la UITM, así que somos todo oídos. Buenas tardes.
Muchas gracias, Maribel, por la presentación y por la oportunidad, y muchas gracias, lógicamente, a la Unión Interprofesional por la organización de estas jornadas, que realmente yo creo son muy significativas para poner en valor la necesidad de la prevención, en este caso en el teletrabajo, ¿no? Como os podéis imaginar, mi ponencia va a tener que ver con aquellos aspectos más centrados en lo psicosocial, ¿no? Específicamente en lo psicológico y lo social, ¿no? Me gustaría centrar el tema un poquito del teletrabajo, ¿no? ¿Qué nos pide la situación de teletrabajo, ¿no? El teletrabajo ya surge en los años 70, o sea que hay una larga tradición, pero es cierto que el impacto súbito que ha supuesto el COVID ha llevado a que de repente miles, y se habla de millones de personas, se han visto necesariamente obligados a teletrabajar, ¿no? Esto supone una serie de cambios de hábitos, no solo de trabajo, del hacer, de la tarea concreta, sino otra vez también cambio de hábitos en el procesamiento de información que se requiere para hacer ese trabajo. Este nuevo contexto, que sigue evolucionando rápidamente debido sobre todo a la influencia digital, ¿no? A todo el desarrollo digital, pues provoca tendencias y necesidades laborales diferentes. No podemos seguir trabajando con los patrones tradicionales en un entorno y en un contexto que es diferente, que tiene unas necesidades diferentes y que requiere, por lo tanto, que nosotros actuemos de una forma diferente. Para mí, esta es una de las ideas claves. El teletrabajo requiere un modo de trabajar diferente. Bueno, naturalmente que tiene muchísimos beneficios el teletrabajo, muchísimas ventajas, también tiene muchos inconvenientes, depende de quién lo analice y depende de cómo se quiera ver, ¿no? Centrándome exclusivamente en los aspectos psicosociales, me gustaría señalar que entre las ventajas pues está el que, vamos a ver, vamos a hablar de generalidades, que muchas personas dirán no es mi caso, pero en términos generales sí que es cierto que el teletrabajo fomenta la autonomía del trabajador. Esto es muy, muy interesante, ¿no? Fomenta el que tú te autorregules cuando trabajas, a qué intensidad y ritmo trabajas, cómo haces el trabajo, que diseñes mejor los objetivos a corto plazo inmediatos, y esto te haga más autorresponsable con tu propio trabajo, ¿no? Estos son interesantes ventajas que puede tener el teletrabajo. Intentando bajarlo. ¿Perdón? ¿Sigo? Por favor, poner en silencio vuestro micro. Si no te han preguntado, fue que parece que tiene un micro activado. Ok, vale. Bueno, también se habla de mayores niveles de satisfacción vinculados sobre todo al hecho de la posibilidad de una mejor integración de la vida personal y laboral, porque te evitas los tiempos de desplazamiento, sobre todo en las grandes ciudades, que pueden ser bastantes horas al día, ¿no? Y también hay muchas personas que reportan una mayor concentración y creatividad, porque cuando trabajan en casa, pues, bueno, en casa o donde sea, que puede ser un centro de negocios o en otro sitio, ¿no? Sí que se concentran mejor porque no están continuamente colapsados por las interrupciones de los compañeros. Vale, eso pueden ser ventajas muy interesantes a nivel psicológico, pero como inconvenientes tenemos unos que son espectaculares. El primero es el aislamiento que puede suponer el que una persona se desconecte por completo del proyecto de empresa, se desconecte de la organización, se desvincule de la organización. Es decir, que el hecho de no estar con los compañeros hace que te vayas aislando con los inconvenientes, no solamente con respecto al trabajo que tú puedes tener, sino también con respecto a tu propia soledad percibida. Esto es muy, muy importante y hay que tenerlo muy en cuenta. Y por lo tanto, en la labor de prevención de la organización habrá que tomar las medidas oportunas. Bueno, también se habla de la necesidad, lógicamente, de la reestructuración de todas las tareas y también muy especialmente de los hábitos de coordinación de las relaciones, de las reuniones entre ellos. Entonces, estos aspectos positivos y negativos tienen que ver, por un lado, con las tareas que, como digo, requieren una reorganización inteligente, pensada, estratégica, ¿no? De cómo organizar las tareas
organizadas en base a resultados y no en base a presentismo. Por supuesto, puede ser muy interesante, es una gran oportunidad para las empresas, pero hay que hacerlo, ¿no? A nivel de prevención, lógicamente, como digo, el riesgo es que la organización de tareas con un trabajo presencial no puede ser el mismo que con un teletrabajo. Por otro lado, tenemos a nivel relacional. Es necesario, como decía, uno de los grandes inconvenientes es el aislamiento, es necesario que la organización ponga medidas para paliar ese aislamiento. ¿Cómo pueden ser esas medidas? Pues básicamente es la medida estrella está siendo el convertir el teletrabajo en híbrido, es decir, que al menos un día a la semana se pueda ir a la organización, que parece ser que esta es una de las mejores soluciones que puede haber, ¿no? Porque permite, por un lado, los tiempos cerrados de trabajo concentrado en casa y también permite ese espacio de relación. El error está en que cuando vayan a la empresa, pues pretendas que sigan las mismas tareas. No, como decía, muy importante a nivel de prevención de todos los riesgos psicosociales es la reorganización de tareas. Los días en los que se va a la oficina es para relacionarte con el equipo, para supervisar, para organizar, es decir, otras funciones diferentes de las que son el mero trabajo operativo de sacar las tareas, que eso se puede hacer de forma individualizada, ¿no? Y a nivel individual, pues aparte del aislamiento que decía antes, que más relacional, ¿no? La autonomía, el hecho de, sobre todo de la carga digital, que yo creo que con el COVID al principio todos vivimos, el aprender, el tener que aprender a manejar todas las cosas de golpe, ¿no? Todas las aplicaciones y todo, pues puede suponer una sobrecarga digital muy importante que conlleve agotamiento psicológico, ¿no? Por lo tanto, tendría que decir que los efectos del teletrabajo están a diferentes niveles. Por un lado, el fisiológico, donde no me voy a entrar porque seguro que un compañero nos va a hablar mucho mejor, pero sí señalar que el sedentarismo, precisamente el que te quedes varias horas seguidas en el trabajo, en la silla, pues puede conllevar efectos sobre la salud musculoesquelética, ¿no? Entonces, bueno, aseguro que ahora tendremos ideas con mi compañero de cómo prevenir esto, ¿no? Pero a nivel psicológico, como decía, está que hay, por ejemplo, muchísimo más riesgo de depresión, muchísimo más riesgo de estrés, puede haber abatimiento, puede haber apatía, puede haber irritabilidad, puede haber desmotivación, puede haber burnout. Es decir, que este agotamiento mental que va apareciendo cuando no está bien organizado el trabajo y cuando no hay medidas paliativas del aislamiento, pues sí que puede conllevar todo este tipo de, algunos de estos elementos que pueden afectar nuestra salud psicológica. Un término que ahora mismo se ha vuelto estratégico en las organizaciones porque se ha visto la necesidad por primera vez en la historia de que la prevención de la salud psicológica, del bienestar psicológico de los trabajadores es tan importante como la prevención fisiológica, ¿no? Por supuesto que vamos a tener también alteraciones emocionales de ánimo, ¿no? También y a nivel cognitivo vamos a tener dificultades de atención, de concentración en la toma de decisiones. Insisto, todo esto si no se toman las medidas paliativas, las medidas de preventivas especialmente, ¿no? Luego, a nivel social, ya he comentado esa desconexión, ese aislamiento, la pérdida de relaciones muy significativa para muchas personas y también se habla de la falta de adaptabilidad al otro, ¿no? Adaptarse de lo que en términos más sencillos podríamos decir el escuchar a otros, ¿no? Perdemos agilidad ahí, ¿no? Todo esto afecta a nuestra eficiencia y hace que efectivamente nuestra productividad pues, se pueda reducir precisamente por el agotamiento, la fatiga mental que tenemos si no tenemos medidas preventivas adecuadas para ello. Entonces, como os decía, necesitamos desde el punto de vista de prevención organizar de otra manera las tareas, organizarlas en función de qué resultados se esperan, que permita a la persona organizar personalmente la tarea a corto de cómo lo organizo. El significado del trabajo se puede perder con mucha facilidad y es necesario, por lo tanto, que desde
desde los managers se haga un especial esfuerzo en cuidar a las personas a nivel psicológico para que entiendan que se encuentran protegidas de alguna manera, arropadas de alguna manera por la organización, ¿no? El significado del trabajo, el reconocimiento, el feedback, todo esto es importante a nivel de tarea. A nivel de relación, como os decía, esa desconexión, ese aislamiento, pero es que tiene un efecto muy pernicioso. Es que para las promociones o para que te adjudiquen un proyecto, para que te indiquen bueno, nuevas tareas, ¿no? Sabemos que esas decisiones de a quién le encargo una tarea, a quién le encargo un proyecto, se va a basar en la confianza. Cuando no hay relación personal entre las personas, la confianza disminuye. Por eso hablábamos de que esas soluciones híbridas de un día, 2 días a la semana o como mucho cada 15 días son imprescindibles, ¿no? Porque a nivel individual sí hay una mayor autonomía, pero el desgaste y la fatiga son importantes. Entonces, por último, me gustaría dar una serie de recomendaciones porque a nivel organizativo, lo he dicho claramente, las tareas hay que organizarlas de otra forma. Hay que organizarlas pensando en teletrabajo. Esto implica muchas decisiones estratégicas y operativas, sobre todo operativas de cómo son organizar las cargas de trabajo y los tiempos de entrega, ¿no? A nivel social, desde luego, las reuniones hay que también organizarlas de otra manera, ¿no? Como decía anteriormente, el día de oficina es para la relación, para las reuniones, para los seguimientos, pero no para el trabajo operativo, ¿no? Y a nivel individual, pues vamos a dar algunas ideas de cómo puede cada trabajador prevenir los inconvenientes que puede tener de fatiga, que hemos dicho que son muy importantes, la fatiga psicológica. En primer lugar, me gustaría señalar que el teletrabajo requiere una preparación mental para trabajar. Nosotros en la oficina llegamos y el espacio está configurado como el espacio de trabajo y eso hace que estemos pues predispuestos precisamente a ponernos, a concentrarnos, a trabajar. Pero en casa no, en casa lo tenemos asociado a un espacio de relax precisamente, un espacio familiar. Por lo tanto, es necesario crear, ponerte en modo de tiempos, lugar, de prepararte. Hemos vivido cuando la pandemia muchas personas que decían que seguían en pijama. Esto no puede ser, es decir, tienes que vestirte, tienes que prepararte, tienes que ponerte en modo on porque después te vas a poder poner en modo off. Es decir, uno de los grandes problemas del teletrabajo que afirman muchas personas es que no desconecto. Pero claro, no desconectas porque no conectas correctamente. Conecta correctamente para que luego puedas desconectar mentalmente del trabajo. ¿Vale? Esto es un aspecto de prevención importante, conectar y desconectar. Entonces, tienes que ponerte en modo conexión, tus horarios, tu ropa, tu rutina diaria, tu rutina semanal, qué día haces qué, tienes que organizarlo y luego créate un espacio, lo que sea. Yo creo que por muy dificultoso que puedas tener en la casa, puedes encontrar un lugar en el que poner el portátil, en el que poner tus cosas. Idealmente, pues hombre, lo suyo es que tengas una mesita para ti, pero si no puedes, por lo menos ese rincón donde tengas tu agenda o tu libreta, tus bolígrafos, tus cosas que te prepares y que ese sea siempre. Hombre, te puedes levantar un rato y tener una reunión desde otro lugar, por supuesto, pero que tú tengas asociado ese espacio al trabajo, por lo que hemos dicho, para facilitar la conexión y la desconexión. Luego, organizar las áreas vitales, es decir, tenemos que tener en cuenta que... 1 minuto y medio, Isabel. Gracias. Que somos personas que tenemos que tener una integración de todas nuestras áreas y entonces todo tiene que tener tiempo. Los horarios son fundamentales. ¿Qué tiempo dedicas al trabajo? ¿Qué tiempo dedicas a la familia? Hazte una agenda en la que todo tenga tiempo. Y establece las prioridades. ¿Qué tengo que hacer hoy y qué no puede quedar sin hacer? Esa es la prioridad por donde tienes que empezar a atacar. ¿Por qué? Porque... bueno, hay que cerrar tiempos para trabajar, es decir, trabajo hasta las 2 y no más que hasta las 2. Mentalizarse de que los horarios te los tienes que autoponer tú. No es, bueno, como estoy en casa ya lo haré. No, en absoluto. Luego otra medida también importante es negociar tu tiempo con la familia. No es imponer, estoy trabajando y ya tengo la prioridad absoluta. No, hay que negociar con la familia, sobre todo cuando se tienen niños, esos tiempos de silencio en los cuales necesitas poderte concentrar. Luego, gestionar la autoexigencia, un elemento muy psicológico, muy personal, pero y muy dado también muy vinculado a personas que lógicamente quieren pues
pues conseguir el mejor resultado, ¿no? En vez de decirte, es que no llego, es que no puedo, es que no valgo, a ver qué diálogo mental, cuáles son las palabras que te dices que te ayuden, ¿no? Igual que te cuidas físicamente y haces tus rutinas de ejercicios y desconexión física, que seguro veremos a continuación, también hay que hacer rutinas de desconexión psicológica. El cuidado autopsicológico es necesario, nuestra salud psicológica lo exige. Mantente comunicado con los amigos, con tu grupo relacional, es decir, intenta todos los días hablar con alguien. Y por último, una recomendación sería consigue retroinformación sobre tu actividad, es decir, cuánto he hecho hoy, hasta dónde he llegado, qué me falta por hacer, es decir, tener un control sobre tu actividad. Para más información sobre todo esto, pongo a vuestra disposición una guía muy detallada que podéis ver en la página del Colegio de la Psicología de Madrid y se llama precisamente Guía para el autocuidado en el retorno al teletrabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Isabel. Para nosotros siempre es un lujo contar con tu apoyo. Así que sí, muchas gracias por tu participación, por todo lo expuesto. Y le pedimos a los participantes que pongan su micro en silencio para evitar interferencia. Muchas gracias por todo, Isabel, y nos quedamos ya pendientes de los comentarios en el foro y vamos a darle paso a nuestro siguiente ponente, Pablo Herrera Jiménez. Pablo. Estoy por aquí, perdonadme que no me dejaba conectar la cámara. No pasa nada, Pablo. Pablo Herrera Jiménez, diplomado en fisioterapia y licenciado en CAFIT, vicedecano del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, presidente de la sección de fisioterapia en la empresa y ergonomía, fisioterapeuta especializado en el trabajo a domicilio y en empresas. Pablo, para nosotros realmente, para la Unión Interprofesional, es un placer tenerte aquí y como ya hizo un previo Isabel, te dejamos el micro para que seas tú quien nos oriente. Le quiero pedir por favor a una persona que está conectado como Teletrabajo 1 que ponga por favor el micro en silencio, que hay una interferencia que es molestosa. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues muchísimas gracias, Maribel, muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a la Unión Interprofesional y al Grupo de Prevención de Riesgos por esta oportunidad y por estas jornadas. Bueno, Isabel me ha hecho una introducción estupenda. Yo voy a hablar desde la parte que nos toca en la fisioterapia y bueno, pues quería contaros algunas cosas, curiosidades que nos hemos ido encontrando en, bueno, ya estos años prácticamente, ¿no? Desde el aumento del teletrabajo, como hablábamos de este nivel exponencial. Y bueno, pues efectivamente ha habido un aumento de lesiones, un aumento de consultas, sobre todo cervicalgias, lumbalgias y luego lesiones deportivas de gente que no hacía deporte y pasó a hacer deportes distintos y bueno, tuvo también lesiones de ese estilo, ¿no? Las causas probables, bueno, la primera es el aumento del sedentarismo. Esto para nosotros ha sido uno de los factores clave. La gente, el hecho de ir a tu puesto de trabajo suponía, pues, por lo menos salir a caminar, coger el autobús, el metro, el coche, aparcar lejos, como hablábamos antes, pero sí que suponía salir de casa y por lo menos aumentar tu nivel de gasto metabólico. Ese desacondicionamiento físico, ese aumento del sedentarismo ha hecho aumentar la obesidad y ya sabemos que la obesidad pues causa otras patologías asociadas, ¿no? Y una de ellas, pues bueno, todo el tema de lesiones reumáticas pues nos empeoran. Los factores psicosociales ya los habéis hablado, los habéis comentado. Yo voy a centrarme en una parte que desde la sección de ergonomía del colegio estamos queriendo cambiar muchos conceptos de las malas posturas y luego lo que os comentaba, las prácticas deportivas no habituales pues han llevado a lesiones de sobreuso porque la gente, pues bueno, gente que no jugaba nunca al tenis se ha puesto a jugar al tenis en cuanto ha podido, o al pádel, y hay lesiones repetitivas, o bueno, correr, cosas así, que si no estás preparado, pues a veces nos encontramos con problemillas. Estos problemillas vienen determinados por lo que nosotros denominamos esta balanza de capacidades y demandas. La lesión aparece, la lesión musculoesquelética aparece cuando superamos las demandas que tiene nuestro cuerpo,
superan las capacidades de estas estructuras. Es decir, si yo estoy muy poco preparado, una demanda muy pequeña pues me va a provocar una lesión. Si yo soy capaz de mejorar mis capacidades, voy a contaros un poquito cuáles son las capacidades. Bueno, las capacidades de las que hablamos normalmente son la fuerza, la resistencia y la flexibilidad, y las demandas que nos encontramos en el teletrabajo pues suele ser bueno, pues que estamos mucho tiempo en casa, mucho tiempo sentados, tenemos un mobiliario más o menos adecuado y los hábitos que cambiaban, ¿no? Y luego los implementos que hablábamos antes también, pues si el ratón, si la pantalla más adecuada, menos adecuada. ¿Qué hacemos en cuanto a las posturas, ¿no? Que hablábamos antes también, hablaba Isabel de tener tu área de trabajo determinada. Esto muchas veces viene condicionado porque se habla de esas posturas ideales para teletrabajar, nuestros 90 grados, nuestra espalda recta, todas estas cosas. Y bueno, pues lo que nos está diciendo la investigación últimamente es que no existe ninguna postura ideal, que el problema de las posturas o las ventajas, hay posturas que son más o menos exigentes. Volviendo a ese esquema de demandas y capacidades, ¿no? Pues hay posturas que son menos exigentes, con lo cual nos van a permitir estar más tiempo en ellas, y otras que son más exigentes, con lo cual deberíamos estar menos tiempo en ellas. Pero tanto las posturas exigentes como las no exigentes, si las mantenemos más allá de lo debido, pues van a provocar dolor, ¿no? Entonces, no hay posturas incorrectas, lo que hay son posturas mantenidas en el tiempo que nos pueden provocar malestar. Esta es una frase de Gifford, que es un fisioterapeuta australiano al que siempre hacemos referencia, ¿no? Pues la única postura ideal es la siguiente: hay que moverse siempre. ¿Qué ocurre cuando mantenemos la postura durante muchísimo tiempo? Bueno, pues tenemos aumentos de tensión muscular, las mal llamadas contracturas, que ya en algún momento hablamos de los términos que utilizamos ahora, pero bueno, que tradicionalmente se habla de contracturas, distensiones de ligamentos, si estamos en posturas forzadas durante mucho tiempo, eso aumenta los riesgos de lesión, podemos encontrarnos con acortamientos musculares, dolor y luego, bueno, problemas circulatorios y lesiones por compresión en el sistema nervioso. ¿Qué podemos hacer para evitar toda esta aparición de dolor y molestias en el teletrabajo? Bueno, pues mejorar nuestras capacidades, ¿no? Lo que hablábamos antes. Si yo mejoro mi preparación, voy a poder prevenir la aparición de dolor. Tengo las dos vías. Mejoro capacidades realizando ejercicios de fortalecimiento de forma progresiva. Estos son ejercicios sencillos. O sea, si lo que queremos es realizarlos para un aumento del rendimiento, para un aumento del rendimiento deportivo, ya sabemos que debemos contar con nuestros compañeros de actividad física y deporte, con los licenciados de CAFID. Si es para un tema de prevención, pues nuestros fisioterapeutas nos van a poder aconsejar una pauta de ejercicio adecuada a nuestras necesidades. La educación en dolor es muy importante, conocer los factores que provocan dolor, conocer los procesos internos que generan el dolor y cómo el cerebro interpreta el dolor. Todo esto nos ayuda al paciente a poder manejarse y para poder disminuir esos umbrales de dolor. Las micropausas activas, que luego vamos a hablar de ellas, y los puestos de trabajo flexibles. Esta última parte, las puestos de trabajo flexibles, va hacia la parte de las demandas, ¿no? Si yo tengo un puesto de trabajo mejor adaptado, voy a disminuir la demanda de mis tejidos, de mi cuerpo. Los puestos de trabajo flexibles, normalmente hablamos de puestos de trabajo en sedestación y en bipedestación. Poder tener en ese espacio que comentaba Isabel, pues que yo pueda tener mi pequeña mesa de trabajo y a la vez puedo tener una estantería donde poner el portátil y trabajar durante algún rato de pie, o hacer las llamadas de trabajo, las puedo hacer caminando por casa, puedo ir cambiando, ¿no? Y las micropausas activas, pues al final lo que queremos es que sean un cambio de actividad. Ese cambio de actividad que muchas veces en el trabajo presencial se realizaba de forma automática o inconsciente, pues lo que hablábamos de las interrupciones de los compañeros, pues era una micropausa al final. Me levantaba el café, me levantaba a hacer una fotocopia, y muchas veces cuando estamos en el teletrabajo y estamos absortos en la tarea, pues nos pueden pasar 2 horas sin haber hecho esa pausa. Entonces, consideramos que la micropausa debería ser cada 45-50 minutos, una pausa corta, 20-30 segundos, y haciendo ejercicios, pues unos ejercicios de estiramiento, unas movilizaciones o algún ejercicio de fuerza sencillos.
Vamos a aprovechar que llevamos 45 minutos más o menos con el webinar y yo os voy a poner a hacer una micropausa activa. Entonces, me he traído unos cuantos ejemplos para que podamos hacer y, bueno, pues aunque no os veo, porque ahora mismo tenemos las cámaras apagadas, pero os invito a que hagamos unos ejercicios muy sencillitos de micropausa. El primero que tenemos es una inclinación lateral de la cabeza, pues simplemente voy a movilizar. El segundo sería un giro, una rotación izquierda y derecha. Estos ejercicios los utilizamos para muchísimas cosas. Los utilizamos no solo como prevención, sino que los utilizamos también como tratamiento en muchas ocasiones, cuando tenemos cervicalgias y lumbalgias. El siguiente ejercicio que aparece ahí, unas rotaciones de hombro. Fijaros que las podemos hacer hacia adelante y hacia atrás. Muy sencillitos. Normalmente hablamos de 10, 15 repeticiones y luego el siguiente ejercicio que tenemos es un ejercicio de movilización de la cintura lumbar, ¿de acuerdo? Ahí lo que tenemos que hacer, no sé si habéis hecho yoga alguna vez, el ejercicio del gato y del gato que le llaman, ¿no? Que simplemente pues vamos curvando la columna, empezamos el movimiento en la pelvis y vamos a llevar la pelvis hacia adelante y hacia atrás y luego la columna va a continuar con todo el movimiento. Ya cuando nos queremos levantar un poquito más y queremos hacer una pausa un poquito más activa, más dinámica, pues las sentadillas, hacer 5 sentadillas, probarlo algún día, os levantáis y hacéis 5 sentadillas y cuando os volváis a sentar vais a ver que vuestros niveles de cortisol han aumentado simplemente con eso y os vais a encontrar mucho mejor. Hacer unos fondos contra la pared, lo mismo, o sea, pues nos apoyamos en la pared y hacemos unos fondos sencillos o unos fondos de tríceps con la silla, pues simplemente flexiones de brazos y puedo hacerlas en un momentito. Yo había dicho que quería hacer una cosa un poquito rápida, un poquito dinámica y bueno, pues quedo a vuestra disposición para las preguntas y nada, muchísimas gracias por la atención. Pablo, muchas gracias. Me pillaste terminando los ejercicios. Bien, No me diste tiempo. Los podemos prolongar más, no quería, como sabía que íbamos un poquito ajustados de tiempo y que había gente que podía utilizar un poquito más, pues he querido acelerar, pero ahí ya sabéis que cualquier cosita pues se puede ampliar. A ver, quería dejarme la pantalla. Sí, de todos modos, Pablo, muchísimas gracias por tu ponencia, por tus explicaciones. Y la verdad es que ya hay preguntas en el foro, la podéis ir mirando para ver quién. Por favor, Paloma, pon silencio. Es que cada vez que entra alguien, si no ponemos el silencio, interrumpimos. Podéis ir mirando las ponentes y los ponentes, las preguntas para que lo contestemos al final. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias. Nos quedamos para las preguntas y respuestas. Ahora, por favor, lo que no estéis en silencio, por favor, poner el silencio. 50 minutos. ¿Vale? Perfecto. Bueno, seguimos con nuestra webinar y ahora le vamos a dar paso. Paloma de Paz, por favor, pon el silencio en el micro. Oh my God. Es cómodo. Bueno, ahora vamos a tener a dos terapeutas ocupacionales, ¿no? Que están en el Hospital de FREMAT de Majadahonda y vamos a iniciar con Nieves Martínez Monge, que es terapeuta ocupacional en el Hospital del FREMAT de Majadahonda de Madrid y del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Nieves, sé perfectamente que primero vas a intervenir tú y que luego intervendrá tu compañera, así que procedemos a poner nuestros micros en silencio y apago cámara y el micro es todo tuyo. Muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias, buenas tardes. Empiezo agradeciendo a la Unión Interprofesional la oportunidad que nos da y también a nuestro colegio profesional por habernos elegido representantes. Muy bien.
Cuando conocimos el concepto, o sea que aunque el concepto de teletrabajo se conoce, es verdad que el COVID ha llevado a teletrabajar a muchas personas que no se habían planteado esta posibilidad en su realidad diaria hace un par de años. Y lo primero que nos llegó fue un montonazo de información que teníamos que aprender a gestionar. Toda esta información es casi imposible de cumplir para una sola persona. Esto es cuando te dicen lo de come 5 piezas de fruta diarias y además 2 raciones de pescado, 1 de carne, verduras en todas las comidas, 2 litros de agua. Pues con toda la información que tenemos sobre cómo trabajar en casa pasa un poco lo mismo. Tenemos que adaptarla a nuestra realidad, porque nuestra realidad es que somos personas individuales. Y aunque hay cosas muy importantes, nos comentaban antes de uno tiene que tener unas rutinas y empezar el día, pues también tenemos que filtrar lo que somos como personas capaces de hacer o de no hacer. Para mantener la salud tenemos que cuidar pues, los factores biológicos, los factores psicológicos y los factores psicosociales. Con el teletrabajo se ha producido un cambio en nuestros roles. A lo mejor yo antes era el trabajador, trabajadora que siempre estaba fuera del hogar y ahora permanezco en el hogar. He mezclado mis tareas laborales con otras tareas más referentes al cuidado y eso es una ventana de oportunidad porque me permite organizar mejor mi tiempo, pero también es un generador de estrés o un generador de carga diaria o una interrupción en las relaciones interpersonales, como nos han venido comentando. Entonces tengo que aprender a generar nuevas rutinas en las que todas mis partes estén integradas. Ya no solo vamos a hablar de cumplir competencias laborales, sino de organizarme para no dañar a mi salud, ¿no? Para que tanto lo bio, lo psico y lo social estén integrados dentro de los planteamientos diarios que tengo. Esto que estoy diciendo también lo hemos oído todos, pero cambiar las rutinas nos cuesta mucho. Cambiar la oficina por la casa nos da una nueva oportunidad, pero todos sabemos que tenemos que hacer un esfuerzo constante, que nadie un día empieza a teletrabajar en casa y ese primer día ha cumplido sus objetivos, sus rutinas, nunca ha sido interrumpido, nunca se ha puesto a hacer otra cosa, no se ha sentido agobiado. Entonces, bueno, pues tenemos también que respetarnos en la generación de rutinas, pero es muy importante que las establezcamos. Habrá cosas de nuestras rutinas anteriores, como nos han dicho, que vayamos a perder. Pues, por ejemplo, vemos esta imagen del metro, ¿no? Vamos a tener que sustituir cosas y eso va a influir también, como nos decía el compañero fisioterapeuta anteriormente, en la disminución de la actividad diaria. Y habrá otras rutinas que debemos no establecer. Nos hablaban de la fatiga que nos generan los TIC. Es verdad que cuando inició la pandemia y con eso el movimiento hacia el teletrabajo, estábamos más que en situación de teletrabajo, en situación de alarma o de alerta. Todos decíamos, bueno, pues yo para lo que haga falta todo el tiempo y nos plantábamos delante de las pantallas, pero ahora es el momento de repartir las tareas, ¿no? De generar otras rutinas y generar otras oportunidades. La ciencia nos ayuda un poco a repartir las tareas en lo que se refiere a ritmos circadianos. Y es verdad que a veces hablamos de personas búhos o personas alondras, personas a las que nos cuesta más o menos madrugar, pero sí que la ciencia dice que hay un momento para cada actividad y eso pues lo podemos tener en cuenta. Aunque tenemos la oportunidad de generar nuestras rutinas, de colocar nuestro tiempo, de disponer de él, de pactarlo, pues también tenemos que tener en cuenta que se trabaja normalmente en turno diurno y se descansa en turno nocturno, aunque dependerá mucho de las demandas de tu propia empresa. Y luego hay otra cosa que también influye mucho, sobre todo en el sueño y en la fatiga, que es la iluminación o las pantallas, la exposición a la luz de las pantallas o al móvil disminuye la producción de melatonina y eso pues hará que conciliemos el sueño peor. Entonces pues sí que podemos introducir antes de dormir algunas tareas que estén más relacionadas con el movimiento o con cosas que no sean mirar pantallas. Hemos pasado de tener una oficina y una casa a tener una oficina en nuestra casa.
Y eso nos da desoportunidades y oportunidades, ¿no? Tenemos que intentar separarlo, como nos han dicho antes. Unas cosas son las tareas de casa y otras las tareas laborales, pero también podemos usar las tareas laborales o las actividades de la vida diaria para favorecer nuestro trabajo. Todas las tareas que yo hago durante el día van trabajando sobre mi cuerpo y no es lo mismo como yo duerma, no es lo mismo como yo tienda, no es lo mismo que yo me levante y inicie una rutina a lo mejor de estiramientos que sustituyan que no me doy el paseo hasta el transporte público, que no camino, que no utilizo mi coche, que me levante, me siente a desayunar y luego me siente en una silla todo el tiempo. Entonces podemos utilizar las actividades para generar rutinas que faciliten nuestro organismo. A veces son cosas muy sencillas. Pues por ejemplo, si todas las mañanas me levanto con dolor lumbar, con dolor en las rodillas, pues puedo utilizar una almohada debajo de mis rodillas o entre mis rodillas para poder dormir correctamente y evitarme un dolor, favorecer los alargamientos musculares. No es lo mismo que yo me tumbe o me levante de la cama como de golpe, por explicarlo así de una forma sencilla, que lo haga de forma consciente, colocando bien mi cuerpo, vigilando las posturas en las que lo hago, o no es lo mismo que me ponga a leer, a corregir o a supervisar tumbado en la cama de cualquier manera, que bien sentado, con la espalda bien apoyada, las rodillas bien puestas. Es decir, los pequeños gestos de nuestra vida diaria influyen mucho en cómo va a estar nuestro cuerpo. Y como hemos reducido mucho el nivel de movimiento o de deporte, o pues tenemos que hacer que estas actividades pequeñas de nuestra vida diaria sean oportunidades. Y lo mismo con otras actividades que hacíamos. Hablamos antes de las pausas activas. Pues a lo mejor una pausa activa puede ser para mí poner la lavadora, ¿no? Entonces, con la conciencia de que eso es una pausa activa, pues yo lleno mi lavadora haciéndome unas sentadillas, por ejemplo, ¿no? Como nos proponían antes. O con la conciencia de que plancharme la camisa que me voy a poner mañana o la camiseta o las de mis hijos es una pausa activa, pues yo equilibro mis pesos, tengo cuidado, no lo hago con urgencia, lo hago como esta es una pausa activa o una actividad para mí que me va a beneficiar mucho. Tenemos que tener muy en cuenta quiénes somos y cómo es nuestro cuerpo, ¿no? Y hasta Barbie pues engorda si no se mueve y está en casa comiendo todo el rato. Entonces no podemos pretender hacer el mismo índice de deporte si somos de un biotipo ectoformo, es decir, más delgaditos, que si somos de un biotipo endoformo. Ni la misma cantidad de actividad, ni el mismo tipo. Tenemos que conocer cómo es nuestra postura, cómo es nuestro esquema corporal. Todos sabemos cuál es, por decirlo de alguna forma, nuestro punto débil. Pues mi punto débil son las cervicales, mi punto débil son las lumbares, mi punto débil es que se me duermen las piernas y estoy mucho rato quieto. Y una vez que conocemos eso, cómo somos, cómo es nuestra postura y cuáles son nuestros puntos débiles, podemos trabajar para modificar esas posturas. Hay veces que para modificar esas posturas, pues adaptamos nuestro entorno y usamos medidas ergonómicas. Hay veces que utilizamos ejercicio. En general, tenemos que conocernos muy bien y aprovechar las oportunidades que tenemos para mejorar nuestra actividad en el trabajo o en nuestra nueva oficina que va a estar en nuestra casa. Y bueno, pues aquí... Un momento, Ana, un momento. Vamos primero a darle las gracias a Nieves por la participación y ahora que has terminado antes de tiempo, Nieves. Enhorabuena. Porque nos dijeron que compartíamos tiempecillo. Vale, no pasa nada, perfecto, me parece muy bien. Bueno, Ana Ortiz Portillo, jefa de terapia ocupacional en el Hospital Fremat Majadahonda de Madrid, del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid. Para nosotros es un placer, al igual que Nieves, tenerte con nosotros y te dejo continuar la exposición. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, muchas gracias a todos los organizadores
Y bueno, continuamos un poco con todo este tema, bueno, un poco de la ergonomía, ¿no? Lo que decíamos, hay que transformar este ambiente de casa, hogar, a un ambiente laboral, ¿no? Claro, hay mucha información desde el Instituto Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, hay normativas nacionales, europeas y bueno, pues he estudiado cómo hay un poco pautas a nivel ergonómicas de tanto los productos y los materiales que tenemos que tener como las posiciones, pero eso hay que más o menos cada uno se irá adecuando a las necesidades porque no siempre hay un ideal, ¿no? en nuestra casa. Tenemos que buscar ese espacio, los materiales, pues herramientas que se adapten un poco a nuestras necesidades más personales. Podemos empezar hablando un poco por decir, de los distintos productos y herramientas que solemos tener en el trabajo y cómo adaptarlas. Pues, por ejemplo, la silla, ¿no? El asiento. Pues siempre hay que tener en cuenta que tiene que ser una postura cómoda, un apoyo estable y bueno, siempre existen sillas que se adaptan a distintos niveles, pues tanto como la altura a los pies al suelo, el reposabrazos, el soporte lumbar, la inclinación, que podemos ir adaptándolas, como decimos, a nuestras necesidades. Luego también existen estudios que, por ejemplo, son muy interesantes estas tipo de pelotas, tipo de las de pilates, lo habréis visto, las fitball, y cómo a nivel laboral y cuando uno tiene que estar sentado varias horas, dentro que no es recomendable tantas horas sentadas ni misma postura mantenida, pues como son muy interesantes, porque también dentro de estar sentada estás un poquito, muchas veces como activo en movimiento. Es interesante probarlo, todo el mundo de primeras le da miedo, pero de verdad que se adaptan y funcionan bien. También desde el escritorio, como decíamos, muchas horas sentado, pues a veces, bueno, hay unas recomendaciones, pues también un ancho pues de 80, una altura que puede ir variando pues según las necesidades, según la altura de la persona, pero pues que nos quepa todo el equipo informático, los accesorios y herramientas que usamos. Pero bueno, pues sí, un ancho ideal pues sería como de 80 centímetros, una altura entre 68 y 82, pero pues eso, según las necesidades que tengamos. Hay hasta escritorios de quita y pon, por decirlo así, porque a lo mejor nuestro espacio en nuestro hogar no es el adecuado, no tenemos. Y luego están este tipo de escritorios que también te mantienen, puedes estar sentado o irlo graduando y estar de pie. O accesorios como el que veis aquí abajo, pues para estar también eso, sentado de pie e ir adecuando la postura para no tener siempre las posturas mantenidas. El teclado y el ratón existen, bueno, mucha ergonomía, también se habla a nivel de esto para mantener una mejor postura, evitar tendinitis, trastornos musculoesqueléticos. Están los ratones que están parcialmente divididos, que bueno, es verdad que siempre de primeras resultan un poco extraños, pero la verdad es que mantienen una alineación a nivel musculoesquelético y la biomecánica es más adecuada para cuando uno tiene pues, que estar muchas horas. La posición no tiene que ser forzada, es de descanso y como más natural. Igual que la del ratón, existen estos tipos de ratones ergonómicos, bueno, os enseño como hay muchos otros, para mantener esas posturas más correctas y adecuadas para no hacernos daño. Luego, pues también tenemos que tener en cuenta la alineación con la muñeca. Todos hemos oído hablar del túnel del carpo, pues la sensación de que se te duelen las manos y, bueno, pues enfermedades a nivel laboral que se producen, por ejemplo, con el uso de estas nuevas tecnologías. Hay una alineación que, bueno, pues venden almohadillas, pero también se pueden sustituir por toallas, por ejemplo, una toalla de casa enrollada, porque bueno, estas almohadillas, como decimos, hay que siempre personalizar, a veces son más altas, más bajas, más duras, más blandas y hay que adecuarla a las necesidades y a los gustos de cada persona. Tenemos estos accesorios que veis a la derecha, son apoyabrazos porque es muy interesante. Normalmente es verdad que los escritorios no suelen ser con esa profundidad, entonces podemos disponer de estos accesorios apoyabrazos en los que repose el antebrazo que producirá menos tendinopatías.
La pantalla, pues siempre también tenemos ese ideal en el que la visión tiene que ser horizontal y hacia abajo, como vemos ahí. Es muy interesante, bueno, mucha gente trabaja con varias pantallas, hay que adecuarlas, si en cuenta la luz y eso. Existen distintos dispositivos para subir, bajar o adecuar todo el mobiliario para nuestras necesidades. En alguien que nos podemos fijar mucho de cómo están bien sentados ya a nivel de ergonomía son los gamers, cómo tienen unos escritorios, la verdad es que ideales para pasar muchas horas delante de un ordenador. Es verdad que no tenemos que exagerar tampoco. Existen en el mercado muchos productos, no siempre son los más costosos, no siempre tiene que ser la silla más cara la mejor, tiene que ser la que se adecue. Tienes luego distintos accesorios como cojines, como apoyo lumbar, que también se puede sustituir por un cojín, por tu almohada que tengas en la cama. Hay distintos atriles, apoyabrazos, reposapiés, pero los reposapiés o los elevadores de monitor siempre pueden ser pues las famosas guías telefónicas que teníamos hace años o cajas de zapatos. Podemos ir adecuándonos según las necesidades y también las capacidades. Bueno, a veces las empresas sí que nos dan dinero para comprar estas herramientas, estos productos de apoyo, estos mobiliario que necesitamos, pero no siempre es posible, así que podemos buscar muchas alternativas. Minuto, Ana. Muy bien, recordamos las pausas activas de las que estamos hablando todos, porque es muy importante, no hay que comer delante del ordenador, no hay que familiarizar ni estar con tus gatos, hay que tener esas pausas activas, dedícatelas a ti un ratito puedes a nivel físico hacer estos estiramientos, a nivel adaptar de la vida diaria, pues poner una lavadora y esa sentadilla, a nivel biopsicosocial, ¿no? Pues tómate un café. ¿Cómo no? Pues socializa un poquito, llama a alguien, cambia un poquito, hace una pausa para buscar ese equilibrio entre la inactividad y la actividad, tanto a nivel laboral como a nivel social y psicológico del que estamos hablando tanto. Busca ese equilibrio emocional, ¿no? Todo es trabajo y tienes que buscar cómo ese equilibrio entre la vida, la productividad, el ocio, tiempo libre y el autocuidado. Pues muchísimas gracias y cualquier cosa, aquí estamos. Muchísimas gracias tanto a Nieves como a Ana, porque ha estado maravilloso. Es decir, han sido las últimas en el orden, pero eso no quita mérito ninguno. Gracias. No, os agradecemos desde la Unión Interprofesional de Madrid vuestra participación y vuestros aportes también. Entonces, ahora Silvia anda con inquietudes de contestar lo que tenemos en el foro, ¿no? Silvia, dime cómo lo hacemos. ¿Lo lees tú directamente y cuentas porque le has ido diciendo que van a ir? Sí. Una cosa antes de nada, Silvia. Quería decir que tenemos aproximadamente unos 10 o 15 minutos para contestar preguntas. Podéis activar todos la cámara, es decir, los ponentes y las ponentes. Y las preguntas las vamos contestando en el orden en que nos consideremos más aptos para dar la respuesta correcta. ¿Vale? Perfecto. Si te parece bien, voy a compartir pantalla para que quien preguntaba, a ver, más con la pantalla. Vale. Creo que estáis viendo mi escritorio. Preguntaban datos de satisfacción en relación al teletrabajo en un primer momento. Bueno, la información que yo conozco es del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Bueno, justo lo he ido a consultar hoy y han sacado lo que llaman flash de datos del teletrabajo del primer trimestre. ¿Vale? Comentar que en relación con la satisfacción, este último flash que han sacado no tiene este aspecto de indicadores de percepción que hasta el último trimestre del 21 sí lo tenía. Y en indicadores de percepción, bueno, en general, son datos muy, muy genéricos. La información la hace, es elaboración propia a partir de encuestas del CIS y de la EPA. Entonces, bueno, pues aquí podéis consultar, bueno, un poco a grosso modo, las valoraciones de dónde vienen, ¿vale? En general hay cierta percepción positiva, tanto para la sociedad como para la empresa, como para la persona teletrabajadora.
pero también hay opiniones en contra. No sé si lo estáis viendo. ¿De acuerdo? Con respecto a la incidencia del teletrabajo por género, también hay brecha de género en teletrabajo. ¡Oh, sorpresa! Si os fijáis, no sé si lo veis bien, si es lo suficientemente grande. Antes de la pandemia, eran más los hombres que teletrabajaban. Había poca incidencia del teletrabajo, en torno al 8, no llegaba al 9, pero eran más los hombres que teletrabajaban. Llegó la pandemia y esto pegó un giro impresionante. Y seguimos estando las mujeres con teletrabajo en el domicilio. Y si esto lo desgranamos en cuanto a habitual y ocasional, las mujeres, la prevalencia de que las mujeres trabajemos en teletrabajo de manera habitual es mucho más alta. Es cierto que estas líneas se están acercando, se están aplanando, pero bueno, la tendencia es esta. Y luego comentar simplemente que, a ver, creo que había otra pregunta, no estoy segura. Un segundo, que tengo que mover esto. Ha salido, lo acabo de ver ahora, bueno, un documento que es radiografía del teletrabajo a distancia, que es un poco pues desde que empezó la pandemia. Aquí detalla un poquito más la información por si quien ha preguntado quiere consultarlo. Esto es este organismo, ¿vale? Voy a esperar un segundo que está esto aquí. Se llama el ONSI, ¿vale? Simplemente era esto. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más quiere contestar a lo que, porque bueno, ya leyendo los datos de la información del estudio que tú planteas, pues aquí estarán aclaradas las inquietudes. No sé si alguno quiere exponer algo más que se le haya quedado en el tintero. Pablo, Isabel, Ana, Nieves, algo que queráis reflejar y que no hayáis mencionado. Y no sé. Bueno, perfecto. Gracias Silvia por compartir el enlace del estudio que nos vendrá muy bien a todos para estar enterados. Yo podría, antes de empezar a cerrar el ciclo, si no surge ninguna otra pregunta, primero darle las gracias a todos y a todas los que hoy se han conectado para seguir nuestro ciclo de webinar, y a los colaboradores que de una manera desinteresada acogen con entusiasmo, ¿no?, nuestra invitación y participan y aportan. El teletrabajo todavía nos queda mucho por hacer, nos queda mucho por trabajar y por aportar a la sociedad, porque he sacado algunas conclusiones con respecto a lo que exponía, por ejemplo, Silvia, que no se vea el teletrabajo como una medida de conciliación, ¿no? Esto es un elemento más que se ha añadido a posteriori, sino que se vea como una medida de organización del trabajo, que realmente es para lo que es la parte central de esta medida. Y que recomendar a las empresas que formen e informen a sus trabajadores, a su plantilla del teletrabajo. Así como también comentabas tú, Silvia, que el teletrabajo fomenta la distribución de la jornada, ¿vale? Y que facilita también, o que tenemos que aprender, mejor dicho, la desconexión tanto digital como laboral. Es decir, que no todo tiene que hacerse en torno al teletrabajo, ni todo tiene que hacerse en torno a la vida. Tiene que existir una separación entre lo que es tu vida personal y lo que es tu vida laboral. Y puedo decir que de Ana hemos sacado la siguiente conclusión, que hay que fomentar la autonomía del trabajador. Es decir, tiene que generarse ese grado de confianza, ¿no? Y también que no se pierda las relaciones personales. Y a medida que no se pierden las relaciones personales, pues existe más confianza entre las partes, y en esa misma medida pues se le puede solicitar a las personas que generan esa confianza y esa empatía, ¿no?, con su otro compañero, pues puede ser una persona potente a realizar otras tareas cada vez más importantes. Y que no podemos perder tampoco la escucha activa, que tenemos que mantenernos en contacto con nuestros pares, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, y hay que negociar el tiempo con la familia. Excelente, hay que negociar el tiempo con la familia, lo tenemos pendiente. Y en el caso de Pablo, puedo decir que realmente los fisios están muy preocupados por el sedentarismo, ¿no?
y que está aumentando el grado de obesidad en la población. Entonces, en esta dirección tenemos que estudiar la mejor manera de hacer estos ejercicios rutinarios sencillos para, por lo menos, como decía también Nieves y Ana, ese tiempo de desplazamiento a tu estación, a tu metro, a tu transporte público, pues ese momento que tú salías a tomar el café, esa rutina, aunque sepamos que estamos en casa, cada 40 o 45 minutos, ¿no? Hay que hacer esa desconexión. Y bien decía Ana que hay que intentar no comer o no hacer nuestra rutina personales, como estar con los niños, darle de comer a los niños, comer nosotros mismos enfrente del ordenador, porque como decía Isabel, es que no se logra la desconexión, es imposible. Y entonces que hay que educar. Y me gustó algo mucho tuyo, Pablo, que decía que la educación del dolor, porque la gente no tiene ese automanejo, ¿vale? De lo que es el umbral del dolor. Es decir, vamos teniendo ciertos dolores que se van acumulando porque vamos cambiando nuestros hábitos y al final no sabemos si nos duele porque estamos sentados muchas horas o porque ahora mismo te afectó por otra circunstancia. Entonces creo que sí que hay que educarse. Yo, si no queremos ninguno de los ponentes o las ponentes hacer algún argumento más, creo que para la audiencia ha sido de gran acogida esta webinar y esperamos contar con vosotros y vosotras para futura webinar que organicemos desde la Unión Interprofesional y a través de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales, y quedamos a vuestra disposición. Espero que toda la información que habéis compartido y que pueda ser de utilidad para nuestros colegiados de los diferentes colegios profesionales lo podáis compartir con nosotros y así se le da difusión a la información y invitar a todos a que compartan esta webinar para que llegue a más personas. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. A ver, perdona. Gracias. Yo quiero decir algo. Dice que si preguntaban que si están preparadas las empresas y organizaciones para el teletrabajo. Como no lo habéis, gracias, como no lo habéis dicho exactamente, yo quisiera que de parte de vosotros, de los profesionales en la materia, contestéis esta pregunta. ¿Quién la contesta? Si está bueno, yo voy a empezar. Yo creo que hay tantos casos como empresas. Es muy difícil generalizar. Es difícil. Ya no es tanto si las empresas están preparadas, es si nosotros como trabajadores y trabajadoras, como miembros de una organización, estamos preparados para cambiar el chip en una manera diferente de organizar el trabajo. Lo que no puede ser es lo que, por ejemplo, muchas veces se pretender, y se comentaba antes, hacer exactamente lo mismo en casa que en el trabajo, las mismas rutinas. No, es una manera diferente de organizar el trabajo y para eso tenemos que saber si estamos preparados o no. Y las organizaciones dependen muchísimo. No es lo mismo una empresa de telecomunicaciones que una gestoría pequeña. Y más el entramado empresarial español, que bueno, pues hay mucha empresa pequeña, entonces es complicado, pero el mito de empresa pequeña no significa que no pueda hacerlo, para nada, hay empresas que lo están haciendo y muy bien. Yo me lo voy a llevar al ámbito de la fisioterapia para poneros el ejemplo de un ámbito en el que la gente piensa que no podemos teletrabajar. Y la telefisioterapia es una realidad, igual que el teletrabajo es una realidad. La telefisioterapia hace tiempo, no es para todas las patologías, no es aplicable para todas las patologías, pero se está aplicando y está funcionando y la satisfacción de los pacientes es alta. Es decir, los seguimientos y el acompañamiento de muchas patologías, es verdad que hay una brecha digital, ya lo sabemos, que muchos de los pacientes que se benefician de esto es gente mayor y está costando. Pero cada vez más, yo creo que sabéis, todos somos conscientes de que nuestros padres, nuestros abuelos, todos tienen un teléfono y cada vez lo utilizan más. Y la telefisioterapia a día de hoy es una realidad. Y para que veáis un ámbito en el que podíamos pensar que el teletrabajo era inviable y no, se está haciendo.
Yo querría añadir, totalmente de acuerdo con mis compañeros. Ciertamente es que no podemos estar preparados para todo lo que ocurre. El teletrabajo se está realizando desde los años 70, entonces sí que había una cierta tradición, una cierta experiencia. Había gente que teletrabajaba, pero claro, no nos podíamos imaginar lo que iba a pasar y sin embargo hemos sido capaces de responder. Entonces, yo sí que quiero lanzar un mensaje de decir, no puedes estar preparado para todo, lo importante es que respondas. Que tengas la voluntad de responder. Y aquí es que no hemos tenido otra opción que responder. Por lo tanto, a ver, no lo voy a decir, pero está implícito el hecho de que el COVID nos ha forzado a adaptarnos y a unas mejoras con una rapidez inaudita que se han quedado. Yo sé de empresas que dijeron, no, volvemos todos a la oficina y al cabo de 2 meses se lo han replanteado y grandes empresas y han dicho, bueno, venga, vamos a hacer un híbrido. Entonces, yo creo que la opción de esta modalidad de trabajo diferente, como estamos diciendo, que esto es diferente, está aquí y se va a quedar. Y que entonces lo único es irse adaptando. En pequeña, mediana empresa, todas tenemos que adaptarnos. Entonces es irse adaptando cada una en función de su tipo de negocio, de sus necesidades, pero que se va a quedar, yo tengo la convicción, porque las personas también valoran la calidad de vida que supone el teletrabajo y para las empresas también tiene grandes beneficios. La salud mental, desde luego, ahora mismo se ha convertido en una prioridad y esto hay que cuidarlo mucho. Así que no se trata de estar preparados, sino de tener la voluntad de adaptarse, pienso yo. Excelente, muy buena intervención, Pablo, Isabel, Silvia, Ana y Nieves, ¿algo que aportar? Bueno, pues de acuerdo con nuestros compañeros y compañeras, la necesidad, o sea, a veces vienen estas necesidades y uno se tiene que adaptar, que reinventar. A nosotras también nos pasó como terapeutas ocupacionales el pensar cómo vamos a hacer teleterapia y bueno, pues lo acabamos haciendo y bueno, con resultados pues buenos, inesperados, pero bueno, pues buenos y cómo no, ¿no? Todo es posible, hay que... Es verdad, motivarse y echarle ganas y buscar las adaptaciones que necesitemos. Es verdad que las empresas también tienen que ayudar, pero bueno, luego como personas también implicarse y recordemos siempre cuidarnos. Y un poco de acuerdo a todos los demás ponentes. Un momento que os voy a hacer una foto. Ahí. Así, perfecto. Perfecto. Yo solo decir que son palabras de gratitud de la Unión Interprofesional con la colaboración de todos los colegios profesionales que han hecho posible hoy que todos estos profesionales estuviéramos aquí de manera conjunta y además darle las gracias a todos los que se han conectado y a todos y a todas los que se han conectado en esta tarde y hasta nuestra próxima webinar. Muchísimas gracias. Hemos terminado en tiempo, hemos sido buenos. Y además es que hemos llegado. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. Un saludo a todos. Saludo, muchas gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Un abrazo. Adiós. Adiós.